Hola, un saludo y bienvenidos a Destiny. Este fanfic no es mío, está en inglés en AO3, los invito a pasarse por ahí, link en la descripción y apoyar a la creadora original. Dicho esto, empecemos. Capítulo 4. Celestia. Celestia flota muy por encima del mar interior de Nostoi, rodeada por los picos montañosos de Liyue, los bosques verdes de Sumeru y las aguas cristalinas de Fontaine. Encaramado en una roca que levita, Fainon contempla a Teyvat. Este mundo es vasto, lleno de personas que nunca han conocido el horror de la marea negra. Incluso hay aldeas. Las últimas aldeas en Amoreus se habían extinguido más de una década antes de que Fainon se uniera a la travesía de la llama. Sin soldados y grandes murallas, las aldeas eran demasiado vulnerables a la marea negra. Caían como Aedes Elysiae o eran abandonadas, y su gente buscaba refugio en las grandes ciudades restantes. No en Teyvat. Cada vez que Fainon mira hacia la tierra, encuentra un nuevo foco de civilización. Aquí, las naciones son mucho más que las ciudades-estado individuales de Amoreus. Fainon desea desesperadamente descender al mundo de abajo y experimentar Teyvat de primera mano. Solo la advertencia de Istarot sobre la perturbación que causaría su presencia lo detiene. Su propia curiosidad e inquietud no son excusa para perturbar la vida de los demás. Aún así, Fainon está impaciente. Sus amigos dieron sus vidas por la promesa de este nuevo mundo mejor, donde finalmente se ha permitido florecer a la civilización humana. Desearía que Mide y Castorice, en realidad, todos los herederos de Xrisos, estuvieran aquí a su lado para que pudieran presenciar este nuevo amanecer juntos. Aunque, Fainon supone que ya lo han hecho. Fainon es quien ha olvidado. Él es quien eligió quemar los preciosos recuerdos de sus camaradas en la Era Nova después del fin del viaje. Y eso es solo lo que Fainon sabe que ha perdido. 7000 años, el tiempo se ha ido como agua escurriéndose entre los dedos abiertos. No tiene derecho a quejarse de la injusticia de su destino. Sin embargo, el dolor por aquello de lo que el tiempo lo ha despojado se arremolina en el corazón de Fainon. Extraña a sus queridos amigos y camaradas. Más cruel aún, Fainon ha despertado con una familia que no recuerda. Si bien Fainon percibe que la relación de las sombras con Fanes no había sido cercana, ¿qué padre olvida a sus hijos? Rinedotir, Ronova, Istarot, y Asmodai. Fainon jura que lo hará mejor con ellas que Fanes. Fainon se pregunta de dónde vino ese nombre. Él dejó atrás el nombre Caslana después de la destrucción de Aedes Elysiae, refugiándose detrás del apodo de la infancia de Fainon. Luego, Fainon se había convertido en el nombre del libertador de Okema, el nombre registrado junto a sus compañeros herederos de Xrisos. Fainon no es un nombre que su versión actual tenga ningún deseo de dejar de lado. Sin embargo, puede imaginar cómo su otro yo del futuro podría hacerlo. ¿Cuánta sangre inocente tuvo que derramar para la Era Nova de Amoreus? El milagro del Génesis fue mucho más cruel de lo que cualquiera de ellos había sabido. Librando una guerra de conquista, había intercambiado el futuro de los dragones por el futuro de la humanidad. Manchado de rojo carmesí, ¿le seguiría quedando bien el nombre del libertador de Okema? Fanes sería una ruptura limpia con el ideal heroico que, incluso en su exitoso inicio de la Era Nova, ya no podía reclamar. Fainon no puede arrepentirse. Las acciones tomadas por Fanes pueden hacer de Fainon una persona horrible, pero juró entregar a Amoreus un nuevo amanecer. Un espejo que revela la oscuridad más profunda en la que Fainon se hundirá. El precio que hará pagar a otros por su mundo. El libertador de Okema está asqueado, pero, cualquier precio vale la pena por el bien de Amoreus. Por el milagro del Génesis. Teyvat se extiende hacia el horizonte lejano, el sol bañando todo en una luz dorada. El gran árbol de la ciudad de Sumeru, tan reminiscente de la arboleda de la Epifanía, se erige como guardián sobre el deslumbrante mar de selva tropical, y junto a él, colosales pirámides se elevan de las arenas rojas del desierto de Deshret. En el bosque de piedra Uagwan de Liyue, agujas de piedra se alzan para perforar las nubes. El agua cae en cascada desde la meseta de Fontaine en una cortina de cataratas. En el borde mismo del horizonte, el gran volcán de Toyan arroja fuego y ceniza a los cielos. Incluso desde lejos, Teyvat es hermoso. En otra vida, Fainon capturaría estas vistas en su pizarra telemática y se las enviaría a Castorice. Tal vez a las damas Trivie, Triana y Trinon también. Y el volcán de Nadlan podría haberle interesado a la profesora Anaxa. Fainon no está solo en Celestia. Alguien ha aparecido en el patio cerca del Salón del Trono. Enfocándose en la conciencia de fondo que tiene de Celestia, Fainon puede sentir su presencia como una llama carmesí. La sonrisa en el rostro de Fainon se ensancha. Ronova.
Técnicamente hablando, Celestia es tanto el hogar de las sombras como el de Fainon, pero su presencia en la isla es esporádica en el mejor de los casos. Le gustaría pasar más tiempo con sus hijas, pero las gobernantes de la vida, la muerte y el tiempo de Teyvat tienen deberes que atender, y Fainon no va a convertir su entretenimiento en una de sus responsabilidades. Ishtarot es la sombra que Fainon ha visto más, ya que ha asumido la tarea de educarlo en la historia y el funcionamiento de Teyvat, aferrándose al pozo de poder dentro de él que las sombras llaman espacio y que él piensa como pasaje. Fainon cruza el espacio entre el patio y el borde de Celestia. Al atravesar la puerta, Fainon llega al patio. Ronova está parada en el patio cubierto de hierba. El patio ha cambiado drásticamente desde que Fainon conoció a las sombras aquí hace casi 2 semanas. Invocando su autoridad sobre Celestia y los poderes de la razón y la tierra, no, los poderes de Dendro y Geo, Fainon había rehecho el área a imagen del jardín de la vida de Okema. Una excusa para practicar sus poderes, diría Fainon si las sombras preguntaran. Una imitación imperfecta. El gran árbol había resultado imposible de cultivar sin destruir el edificio circundante. Los macizos de flores y las guirnaldas colgantes siguen siendo frustrantemente inexactos a pesar de los mejores esfuerzos de Fainon por replicar la flora del jardín. Y. No hay gente, ni pequeñas quimeras holgazaneando o haciendo travesuras. Aún así, la familiaridad del hogar le brinda consuelo a Fainon. Además, el jardín de la vida encaja perfectamente con el resto de Celestia, como si el jardín siempre hubiera sido parte de él. Cuanto más tiempo pasa Fainon vagando por Celestia, más ecos de Okema ve. Si bien la Celestia de Fanes es un homenaje menos evidente a la ciudad santa eterna que las adiciones recientes de Fainon, Fanes debe haber anhelado su hogar tan profundamente como lo hace su yo más joven. Sacudiéndose los recuerdos del pasado, Fainon saluda a la sombra de la muerte. Hola, Ronova. Qué maravilla verte. Ronova hizo una reverencia. Buenas tardes, Lord Fainon. Era innecesario que usted viniera a mí. Yo habría ido a usted. ¿Y esperar aún más para verte? Dice Fainon, con una sonrisa brillante y afectuosa. Y no tienes que llamarme Lord Fainon si no quieres. Fainon está bien. La deferencia de Ronova e Ishtarot hacia él es incómoda. Se supone que son familia, y Fainon todavía está tratando de entender este asunto de los principios celestiales. Midei, el príncipe heredero de Castrum Kremnos, habría sido más adecuado para el manto de rey dios que Fainon. El libertador de Okema apenas sabe qué hacer con una corona. Ronova se inquieta bajo la mirada dorada de Fainon. Dirigirse a los principios celestiales directamente sería inapropiado. Bueno, Fainon no va a ordenarle a Ronova que lo llame por su nombre. Si bien ha logrado convencer a Ronova e Ishtarot de que se refieran a él como Lord Fainon en lugar de principios celestiales, desea que las sombras dejen los títulos por completo. Hasta ahora, solo Rinnetot ha adoptado el uso de Fainon. Una pausa incómoda. Ronova está tan insegura de cómo actuar con él como él lo está con ella. ¿Qué hacer? No hay un mercado marmóreo para perder una tarde curioseando juntos como Fainon ha hecho innumerables veces con Castorice. Celestia no tiene gentiles bromas para visitar ni quimeras traviesas para arrear. Incluso si Ronova comparte la fascinación de Estelle con los botes de basura, lo cual duda bastante que sea el caso, Fainon aún no ha encontrado ninguno mientras explora Celestia. Fainon debería arreglar eso. Necesarios o no, Estelle estaría horrorizada al saber que Celestia no tiene ni siquiera un solo receptáculo de basura noble. Quizás puedan entrenar. Fainon está inquieto, con mucha energía física para quemar, y se puede aprender mucho sobre una persona por cómo pelea. Además, podría aprovechar la oportunidad para aclimatarse aún más a su nuevo poder como los principios celestiales. Bueno, dice Fainon, tosiendo torpemente. Estaba planeando usar el campo de práctica más tarde. Me vendría bien un compañero de entrenamiento. Ronova asiente. Destellos de rojo y oro iluminan los cielos sobre Celestia, el primordial y la gobernanta de la muerte chocando en una danza explosiva de energía y acero. Dos divinidades celestiales enfrentándose en un concurso de habilidad marcial, espada contra lanza. Sonriendo, Fainon se lanza hacia Ronova y baja a Dawnmaker sobre ella en un golpe aumentado por la gravedad y su propio poder. Su espada chispea contra la lanza de ella mientras desvía el golpe, usando su propio impulso para enviarlo hacia abajo. La técnica de Ronova es impecable, y no duda en capitalizar su repentina ventaja en altitud. Lanzas de carmesí crepitante bombardean a Fainon desde arriba. La experiencia con el ataque le ha enseñado a contraatacar en lugar de intentar esquivarlo. Un corte de Dawnmaker riende la lluvia de muerte en un estallido de oro.
Sin embargo, en este breve momento se ha cometido un error crítico. Fainon había quitado los ojos de Ronova. Una lanza presiona ligeramente contra la garganta de Fainon. Relajándose, Fainon disipa a Dawnmaker y le sonríe a su compañera de entrenamiento. Jaja, parece que la victoria es tuya una vez más, Ronova. No creo que hubiera una lanza en Okema que pudiera siquiera comenzar a compararse. Tu técnica es impecable. No hay nada notable en mi victoria, dice Ronova, siguiendo el ejemplo de Fainon y disipando su arma. Usted es capaz de vencerme, Lord Fainon. Me derrotaría rotundamente en una batalla real. Puedo dominarte, corrigió Fainon. Fainon podría. Si Fainon usara toda la fuerza de su divinidad, podría dominar y abrumar a Ronova con facilidad. Por inexperto que sea Fainon con su nuevo poder como los principios celestiales de Teyvat, la gobernanta de la muerte simplemente no puede competir con él en un concurso de autoridad divina bruta. Sin embargo, en una pelea justa, donde Fainon mantiene su poder más o menos parejo con el de ella, Ronova ha ganado el concurso de habilidad cada vez menos una, y ella le había dejado ganar ese encuentro inicial. Donde Fainon podría superar a Ronova en puro poder, ella tiene una ventaja sustancial en experiencia de combate. Su hija ha pulido sus habilidades e instintos de combate durante miles de años. Ronova es una guerrera inigualable. Fainon está orgulloso. A Fainon le gustaría creer que Midei y él podrían haber vencido a Ronova si trabajaran en conjunto, tal vez incluso con Castorice uniéndose a ellos, por arriesgado que fuera tal movimiento. Sin embargo, Fainon sabe en sus huesos que los herederos de Xrisos habrían encontrado la derrota ante la lanza de Ronova. Si Ronova hubiera estado allí cuando el Flame Reaver atacó a Okema. Llevado por alas brillantes de oro y púrpura, Fainon flota hacia el campo de abajo. Ronova lo sigue. El campo, una vez prístino, ha sido arruinado por sus batallas. La hierba está quemada y carbonizada, y el suelo está devastado por cráteres y gargantas hendidas. Con un comando de Geo, Fainon restaura la forma de la tierra. Una alfombra fresca de vegetación se extiende a través de ella con un pulso de dendro. Volviéndose hacia Ronova, Fainon le agradece por el entrenamiento. Está agradecido por la oportunidad de practicar sus poderes en batalla y el vuelo ha añadido una dimensión completamente nueva al combate. Cuanto aprecia que Ronova se tome un tiempo fuera de sus deberes como gobernanta de la muerte para pasar tiempo con él. Ronova inclina la cabeza, con el rostro impasible. Es el deber de las sombras resplandecientes asistir a los principios celestiales en todas las cosas. A Fainon no le gusta la respuesta de Ronova. Había sentido que Fanes no había tenido una relación cercana con sus hijas. Los fantasmas de sus padres susurran vergüenza y decepción en sus oídos. ¿Cómo se atreve cualquier versión de su hijo a haber tratado a sus nietas como subordinadas? Un error de su otro yo que Fainon tendrá que rectificar. Errores que debe compensar. Tomando una oportunidad, Fainon extiende la mano y toma las manos de Ronova entre las suyas. Apretándolas suavemente, se encuentra con la mirada de la gobernanta de la muerte. Los principios celestiales desnudan su corazón honestamente. Lo digo en serio. Sé que hay mucho que no recuerdo, pero estoy verdaderamente feliz de haberte conocido, Ronova. Apreciaré la oportunidad de llegar a conocerte de nuevo. Pasa un momento. Ronova busca en los ojos de Fainon una sonrisa vacilante. No me opondría. Maravilloso, Fainon brilla, literalmente, sus alas brillando varios grados más de lumen, mientras suelta las manos de la sombra. ¿Por qué quiere visitar las 7 naciones, Lord Fainon? Pregunta Ronova, apartando la mirada de Fainon y mirando en dirección al lejano gran volcán de Toyan. Los principios celestiales no han estado interesados en la intervención de los asuntos humanos desde la era de la primera civilización. Celestia solo se ha involucrado cuando el orden del mundo se ve amenazado. Fainon tararea mientras piensa en la pregunta de Ronova. No puedo hablar por Fanes, pero quiero ver el nuevo mundo que mis amigos me confiaron construir. Quiero ver a su gente viviendo vidas libres de la amenaza de la marea, del abismo. Quiero amar cada parte de Teyvat como amé a Amoreus. Lo cual te incluye a ti, Ronova. Bajo el rojo púrpura de un cielo crepuscular, se celebra una fiesta de té. La gobernanta de la vida se había apoderado por completo del balcón del Palacio Solar. Una sombrilla voladiza rosa y blanca da sombra a una mesa cubierta con un mantel blanco fluido. Un juego de té de porcelana de oro blanco descansa sobre la mesa.
Una tetera ornamentada, 2 tazas de té delicadas con asas en forma de serpientes aladas, y platos y platillos estampados sobre los cuales hay media docena de bocadillos para la hora del té. Sentado en una silla de madera tallada con cojines rosas frente a Rinnedotir, Fainon hace todo lo posible por cuidar sus modales mientras engulle varios soufflés bulle. Los pequeños pasteles aireados están alojados en la piel de una naranja, o bulle, como parecen llamarse las naranjas en Teyvat, y cubiertos con cáscaras de bulle caramelizadas en forma de flores. Son deliciosos. Fainon no tiene hambre de verdad, su estado divino ha hecho que la comida y el agua sean indulgencias totalmente opcionales, pero estas golosinas de la hora del té son la primera comida que ha tenido en Celestia. Lo último que recuerda haber comido fue una ensalada antes de que Yacine, Estelle, y Mem, y él desafiaran a Aquila. Alguien disfruta comer, comenta Rinnedotir, juguetonamente. En su plato hay un postre gelatinoso de color marrón amarillento que ella había llamado Bavarois de café. Fainon se ríe tímidamente. Sí, ha pasado un tiempo. Supongo que debo haberlo extrañado. Me alegro. A Istarok y Ronova no les importa, siempre rechazan mis fiestas de té. Yo soy parcial a los mariscos y al café. ¿Qué alimentos prefieres tú, Fainon? Las ensaladas son mis favoritas. Ah, y también me gustan los pasteles de miel, mi mamá solía hacernos a un amigo y a mí cuando éramos niños. Nunca pensé en aprender la receta hasta después de que ella se fuera. Si Rinnedotir fuera otra persona, Fainon no habría compartido ese último detalle. El tiempo ha curado el corazón herido de Fainon hasta el punto de que puede compartir fragmentos de Aedes Elysiae con otros, pero la gente... Hablar de su familia, de Kyrene, todavía duele. Aún así, Rinnedotir merece tener las piezas que Fainon pueda animarse a compartir. Fainon todavía puede recordar claramente a su madre llamándolos a Kyrene y a él desde los campos de trigo donde jugaban. Nada como un dulce para hacer que los niños corran a casa. Desearía haber aprendido la receta. Fainon cree que era una receta familiar de la familia de su abuelo, aunque no puede estar seguro. Los pasteles de miel en la cena de Kyros son lo más cercano que Fainon había encontrado a su recuerdo infantil del postre. Incluso entonces, las especias y las nueces no son del todo correctas. ¿Té? Ofrece Rinnedotir mientras la tetera flotante llena su propia taza. Es de Liyue. Por favor. La tetera flota hacia Fainon con un movimiento de la mano de la gobernanta de la vida. El té es de un naranja cálido similar a los tés de hierbas de Okema. El vapor lleva un sutil aroma floral. Después de probar el té, Fainon debe admitir con culpa que prefiere esta nueva mezcla de Liyue a las que se sirven en el Palacio Marmóreo. El sabor es perfectamente complejo con un regusto agradablemente dulce. Fainon se lo dice a Rinnedotir. Esperaba que lo hicieras, dice la gobernanta de la vida, revolviendo un terrón de azúcar en su propia taza. El Valle Chenyu es conocido en todo Teyvat por su té. Su cultivo de Adepte Chenyu es anterior incluso a la Guerra de los Arcontes, por lo que se podría decir que varios milenios de trabajo van en cada taza de mezcla Chenyu. Qué seguro debe ser un mundo para que una aldea prospere durante miles de años en el cultivo de una especialidad como el té. Valiosas tierras de cultivo gastadas en lujos en lugar de sustento. Una vez, tal vez hubo aldeas como la del Valle Chenyu en Amoreus, pero para la época de Fainon esos días habían pasado hacía mucho. Atormentados por titanes locos y la marea negra, no se podía confiar en las rutas comerciales para importar alimentos de manera confiable. Si un asentamiento no podía alimentarse por sí mismo, la hambruna llegaría eventualmente. Rinnedotir continúa. Una querida amiga me regaló una caja de adepté de la propia casa de Techunmin de la aldea Kiaoin. Me dijo que la disfrutara en una ocasión especial, y creo que esto cuenta. Pues ¿qué es más especial que una familia reuniéndose después de 500 años? No tenías que hacer eso, Rinnedotir. Fainon frunce el ceño. Si este té era un regalo costoso de una amiga, no quería que Rinnedotir se sintiera obligada a usarlo en él porque él es los principios celestiales. Quería hacerlo, y siempre puedo adquirir más si así lo deseo, dice Rinnedotir, desestimando las preocupaciones de Fainon. Si debes pagarme, recoge una nueva caja para mí cuando visites el puerto de Liyue. Podemos tener otra fiesta de té. Ahora, háblame de Amoreus. Fainon contempla su reflejo en su taza de té. ¿Por dónde empiezo? Por el principio. Apoyando la barbilla en su palma, Rinnedotir se inclina hacia adelante y escucha con gran atención mientras Fainon le cuenta la historia a Amoreu y la travesía de la llama. Los 12 titanes que dieron a luz al mundo, el surgimiento de la ruinosa marea negra, y cómo Lady Trivios robó la llama del núcleo del pasaje, convirtiéndose en la primera semidiosa de Amoreus. 24 era.
Vayan a buscar a los hijos de la humanidad con sangre dorada en sus venas, destrocen la oscuridad más tenue en este mundo y caminen hacia el mañana donde brillan las estrellas. Lady Trivios se dividió en 1000 versiones de sí misma para difundir su profecía a cada rincón lejano de Amoreus. Ella proclamó que la salvación del mundo vendría del milagro del Génesis. Cuando las 12 llamas del núcleo fueran arrebatadas a los 12 titanes, Amoreus renacería en la Era Nova. El conflicto inicial sobre la credibilidad de la profecía, con muchos reacios a volverse contra sus dioses. Luego, la guerra de Xrisos, donde los herederos de Xrisos de sangre dorada lucharon por quien tenía el derecho de suceder a los titanes. Como el Imperator Ceridra, Lady Silence y Lord Terrabok salieron victoriosos como los semidioses de la ley, el océano y la tierra, reclamando la ciudad santa eterna de Okema como base de la travesía de la llama. Las llamas del núcleo del romance y el engaño serían reclamadas durante esta era. Después de la desaparición del Imperator Ceridra, Lady Aglaea semidiosa del romance, se convertiría en la nueva líder de la travesía de la llama, con las damas Trivie, Triana y Trinon a su lado como las semidiosas del pasaje. Lady Aglaea, recuerda a Fainon a su mentora. Ella es quien me trajo a Okema. Yo era joven, cuando la marea negra destruyó mi aldea. Era solo un vagabundo, pero ella vio potencial en mí. Aprendí el manejo de la espada con la guardia de la ciudad de Okema, y luego ella me envió a la arboleda para ser educado por los eruditos durante varios años. Cuando regresé, me uní oficialmente a la travesía de la llama. Lady Aglaea me eligió como el heredero de Xrisos, para reclamar la llama del núcleo del sostenimiento mundial y suceder al Padre Cielo Kepale, y como su sucesora después de su muerte. La mano de Fainon se aprieta sobre su corazón, su agarre firme mientras los recuerdos lo inundan. Recuerda cómo ella había diseñado y confeccionado su atuendo como libertador de Okema. La tejedora de oro no aprobaba el sentido de la moda de su protegido, o la falta del mismo. Personalmente, Fainon pensaba que el atuendo que había elegido para sí mismo, y que Lady Aglaea había reemplazado rápidamente, se veía bien. Castorice y Lady Triana le aseguraron que su atuendo elegido era un desastre de la moda. Las damas Trivie y Trinon habían sido más amables, etiquetando las elecciones de Fainon como únicas. Titanes, Fainon los extraña a todos profundamente. Tienes a esta Lady Aglaea en alta estima, nota Rignedotir. ¿Cómo murió, si se puede saber? Traición, ella, Lady Aglaea, la tejedora de oro, lideró la travesía de la llama y salvaguardó Okema durante siglos, dice Fainon suavemente. Ella fue mi mentora, siempre creyó que yo realizaría el milagro del Génesis y traería la Era Nova. Y su confianza no estaba fuera de lugar, la voz de Rignedotir es amable. ¿Estaría en lo correcto al suponer que posees las 12 llamas del núcleo? Noto que hay 12 llamas del núcleo, y entre tú, las 4 sombras y los 7 elementos, tenemos 12 una vez más. Asintiendo, Fainon confirma la teoría de Rignedotir. Hay 12 pozos de poder dentro de él que reconoce como cielo, tierra, engaño, razón, océano, discordia, romance, ley, muerte, tiempo, pasaje y sostenimiento mundial. O como Teibad los nombra. Ánimo, geo, electro, dendro, hidro, piro, cryo, vida, muerte, tiempo, espacio y razón. La tetera vuelve a llenar las tazas de ambos dioses celestiales mientras Rignedotir le pide a Fainon que continúe su historia de Amoreus. Fainon relata sus amistades con Midei, semidios de la discordia, y Castorice, semidiosa de la muerte. De su papel como libertador de Okema, y la llegada de los dos trazacaminos desde más allá del cielo. Rignedotir se anima con renovado interés. Viajeros de las estrellas. Sonriendo ante el recuerdo, Fainon relata cómo conoció a Estelle y Danen en las ruinas de Janusópolis mientras estaba en una misión para escoltar refugiados a Okema. Del estudioso y estoico Danen, y su floreciente amistad con Eacine, semidios del cielo. Sobre Estelle, la bateadora galáctica y rompedora de reglas extraordinaria que asumió el manto de semidiosa del tiempo. Estelle, su querida compañera y la mayor heroína que Fainon había conocido. Cuando Okema estaba bajo el ataque del Flame Reaver, Danen se había quedado atrás en los baños del Palacio Marmóreo para ganarles tiempo a Estelle y a él para llegar al vórtice del Génesis, para que Fainon pudiera convertirse en el semidios del tiempo y traer la Era Nova. Estelle, su compañera, había estado al lado de Fainon hasta el final. No sé qué les pasó después del milagro del Génesis, confiesa Fainon, con la voz quebrándose un poco. Mis últimos recuerdos son de saltar a la puerta del siglo de Trinon, con Estelle a mi lado. Estelle era la semidiosa del tiempo, pero eran forasteros. ¿Habrían sido incluidos en la Era Nova de Amoreus? No hay forma de saberlo con certeza.
Si las circunstancias fueran diferentes, podría sugerir explorar el Irminsul. Sin embargo, esos eventos serían anteriores a su creación. Irminsul. Ishtarot había cubierto el árbol del mundo de Teyvat en sus lecciones. El gran árbol almacenaba todos los recuerdos de Teyvat y su gente. Irminsul es el corazón de la red de líneas ley de Teyvat, la fuente de la vida, así como a donde van las almas después de la muerte. Toda vida regresa a las líneas ley, medita Fainon, formándose una idea. Rinedotir, ¿crees que podría encontrar a los otros registrados en el Irminsul? Midei, Castorice y los demás habrían vivido sus segundas vidas en Teyvat. Rinedotir considera la pregunta cuidadosamente antes de responder. En un momento dado, tal vez. El tiempo lo erosiona todo y han pasado 7000 años. Los recuerdos, como energía elemental, circulan a través de Teyvat. Encontrarlos sería similar a verter un vaso de agua en el océano e intentar sacar exactamente el mismo vaso de agua. No te diré que es imposible, Fainon, pero es poco probable. La esencia que la gente llama almas lucha por mantener la cohesión, su sentido del yo, si se quiere, que a veces se ve en las almas del reino de la noche. ¿El reino de la noche? Fainon no reconoce el término de las lecciones de Ishtarot. Pensé que Ishtarot te habría informado a estas alturas, tararea Rinedotir, inclinando la cabeza hacia un lado. La red de líneas ley de Nadlan fue casi destruida durante la Gran Guerra de la Venganza. La capacidad de Celestia para tejer nuevas líneas ley también fue dañada por el conflicto. El reino de la noche sirve como el más allá de Nadlan y depósito de la memoria. Si deseas saber más, deberías preguntarle a Ronova. Ella es la experta residente en el reino de la noche. ¿Lo es? Fainon supone que eso tenía sentido. Ronova es la gobernanta de la muerte de Teyvat, después de todo. Rinedotir revuelve su té. Oh, sí, después de la guerra, Ronova conspiró con un Seelie, Yobaltekutin, para crear una alternativa a las líneas ley. El reino de la noche. Estuviste bastante furioso con ella después. Fainon no podía entenderlo. Las líneas ley son tanto una salvaguardia contra la invasión del abismo como el lugar de descanso final de los muertos de Teyvat. Con el reino de la noche, Ronova salvó a la gente de Nadlan de un destino horrible. Fainon no puede imaginar a gente como la de Aedes Elisiare cayendo ante la marea negra y luego negándoseles la paz del más allá también. ¿Por qué estaría enojado con ella por ayudar a la gente? Ronova desafió a los principios celestiales, dice Rinedotir, entre bocado y bocado de su gelatina de café. El deber principal de una sombra es defender el orden establecido por los principios celestiales. Nuestra querida Ronova sobrepasó los límites de su mandato con su intromisión en el orden de Nadlan. Por lo cual fue duramente reprendida. Así que la animosidad entre Ronova y Rinedotir no es tan unilateral como Fainon pensó inicialmente. Más que la misteriosa disputa en curso entre las hermanas sombras, a Fainon le sorprende lo horrible líder y padre que Phanes había sido en este caso. Ni siquiera Lady Aglaea en su momento más frío elogiaría a un líder que castigara severamente a sus subordinados por salvar tantas almas, tanto en la vida como en la muerte. ¿Y cómo podría un padre castigar a su hija por ser amable y ayudar a los necesitados? Fainon no es ciego a cómo Ronova e Ishtarot actúan como sus subordinadas. Ninguna de las sombras expresa ningún dolor por la pérdida de Phanes. Fainon podría seguir vivo, pero la persona que era Phanes se ha ido junto con sus recuerdos. Antes, Fainon había asumido que su relación era distante. Sin embargo, comienza a sospechar que la relación de Phanes con sus hijas era esencialmente inexistente más allá de sus deberes celestiales. Lo cual, ¿cómo pudo su otro yo hacer eso? ¿Estaba tan obsesionado con salvaguardar la era nova que descuidó a su familia? ¿Cómo pudo Phanes? ¿Olvidó lo preciosa que es la familia? La agonía en su corazón después de Aedes Elisiare. El dolor de perderlos que se desvanece pero nunca desaparece. Midei le habría hecho entrar en razón a golpes. Castorice habría estado decepcionada de él. Las alas de Fainon caen, la luz atenuándose bajo el peso de la vergüenza. He sido un padre horrible. Ha habido peores, concede Rinedotir, con un brillo extraño en sus ojos desiguales de gris y oro. Lo siento. Esas dos palabras no se sienten ni de lejos suficientes para transmitir la profundidad de los sentimientos de Fainon. Su disculpa es una ofrenda insignificante por las acciones tomadas y no tomadas. Juro que lo haré mejor esta vez. Le dije a Ronova que quiero un nuevo comienzo, una oportunidad de conocerlas a todas y ustedes a mí, si me aceptan, claro. Una pausa. Luego, risas. Cuando su risa disminuye, Rinedotir se limpia una lágrima de su ojo gris. Fainon, verdaderamente eres un niño. Esto no es como Fainon esperaba que fuera. No lo soy.
No me importa cuándo naciste. Con los recuerdos que te quedan, ni siquiera estás rozando los 50. Eres un polluelo que todavía está aprendiendo a volar. Pensar que nosotras, no importa eso, Rinnedotir agita su mano con desdén pero no sin amabilidad. En todos los aspectos que importan, soy siglos mayor que tú, Fainon. No tengo necesidad de que seas mi padre, y preferiría que nuestra relación no se viera restringida por roles rígidos. Somos familia, ¿no es así? Podemos ser flexibles y ver cómo encajamos con el tiempo.